Gracias. Muy bien. Sí, Damaris. Okay. Entonces empezamos con la experiencia de su salvación. ¿Por qué? Porque prácticamente si la persona no es salva, pues obviamente podremos dar buenos tips, nada más. Podrá ser así como que ayudar a una persona a cambiar, a ser una buena persona, nada más, pero realmente el Espíritu Santo no va a poder trabajar en esa persona y tarde que temprano esa persona nuevamente va a volver, ¿verdad? A la depresión. Vimos que hay que revisar problemas complicados, ¿verdad? Hay que revisar cuál es la raíz del verdadero problema. Hay que indagar, hay que investigar, ¿verdad? Con el objeto de llegar a la raíz de por qué la depresión está afectando a esta persona. Hablamos que muchas veces parece obvio, pero realmente hay otras cosas detrás para llegar. A veces pensamos que el problema que está a la luz, pues prácticamente es como que la punta del iceberg, ¿no? Afuera del mar, pero si uno empieza a indagar, pues es una montaña de cosas abajo, entonces uno tiene que empezar a indagar para investigar cuál es la raíz del problema. Pues también hablamos que el aconsejado enfrente sus problemas en la forma de Dios, ¿verdad? La semana pasada no nos dio tiempo de ver, pero vamos a Primero de Reyes, cómo Dios lidia con Elías, ¿verdad? El caso, yo creo, más claro de alguien que cayó en depresión, ¿ok? Primero de Reyes, capítulo 19, ¿okay? Recuerdan que hablamos como Dios pues él se aísla, él se va, Dios manda cuervos para que lo alimenten, lo deja descansar, lo deja llorar, pero llega un momento en que él ya llega allí al monte de Dios y nos dice allí, versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La manera en la que Dios lidia con Elías es muy interesante porque lo primero que hace Dios es obviamente manifestar su poder delante de Elías. ¿Con quién se está enfrentando Elías? ¿Verdad? Siempre me ha parecido curioso que Dios le dice a Elías, ¿verdad? Sal fuera.
Y una vez que está afuera, dice un viento bien fuerte. Entonces yo me imagino Elías pues se metió a la cueva otra vez. Y una vez que se mete empieza a temblar. Y pues obviamente estás dentro de una cueva, pues te va a venir para abajo y te sales otra vez. Y se sale y luego viene un fuego abrasador y se vuelve a meter a la cueva. Y una vez que está adentro, ¿verdad? Dice, escuchó un silbo suave. Y entonces supo Elías, aquí está Dios. Entonces, ese es el punto donde la persona que va a restaurarse bíblicamente tiene que llegar a ese punto donde se vea, ¿verdad?, enfrentado con la palabra de Dios, donde se vea mano a mano con Dios. La misma pregunta se le hace que se le hizo a Elías cuando venía huyendo, la misma pregunta le vuelve a hacer Dios, ¿qué haces aquí? Ahora, Dios sabía qué hacía allí. Y la misma respuesta es la que da Elías. Ahora, pregunta para ustedes, de las 4 cosas que dijo Elías que habían pasado, ¿cuál de esas no era cierto? Versículo 14. Que él era el único que había quedado, ¿verdad? O sea, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Era verdad eso? Sí, ¿verdad? Era verdad porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Era verdad eso? Sí, estaba sucediendo. Y obviamente Elías, si podemos ver a Elías, dice, yo tengo el celo de Jehová y he estado luchando y he estado intentando y he estado, ¿verdad?, haciendo todo lo posible. Pero ¿qué sucede? Cuando viene una victoria donde él puede, en cierta manera, vengar la sangre, por así decirlo, ¿verdad? Vengar la sangre de los profetas que Jezabel ha mandado matar, matando a los profetas de Baal. Viene una gran victoria y después de esa gran victoria, con simplemente esta Jezabel que le haya dicho, ¿verdad? Así me hagan los dioses y para mañana no tienes tu cabeza como la de los profetas que tú degollaste. Pues viene entonces una gran depresión en la vida de Elías. Y entonces empieza a huir. ¿Y cuál es la petición de Elías? Pues ya no quiero vivir, o sea, ya me cansé, ya estoy cansado, ya me desesperé. Y es en cierta manera entendible y es válido porque somos humanos. Santiago dice, ¿verdad? Elías siendo, ¿verdad? Como uno de nosotros. Entonces vemos a Elías afligido, vemos a Elías en una depresión completa y llega Dios y lo confronta, pero hay un punto donde Elías se siente, ¿verdad?, completamente solo. Se siente como que es el único que está trabajando, como que es el único que está luchando. Y la verdad es que la depresión llega a ese punto de hacernos sentir que uno es el único que está batallando con eso. Que el único uno es el único que atraviesa por esas dificultades. Porque la tendencia es voltear a ver alrededor. Y vemos, ¿verdad? O sea, ¿por qué si yo trato de hacer bien las cosas, ¿verdad? O sea, ¿por qué me está yendo de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué a fulano, ¿verdad? Que no sigue las cosas del Señor, ¿por qué le está yendo bien? ¿Por qué él sí encuentra el trabajo? ¿Por qué yo no? Y la verdad es que uno empieza a ver esas cosas como que se le empieza a caer el mundo a uno. Y la depresión hace eso. Entonces, por eso llega al punto donde la persona dice, ¿sabes qué? O sea, ya no quiero nada. O sea, ya no quiero luchar. Ya es así como que o me salgo de las cosas de Dios o sabes qué, Señor, ya. Y ese es el punto con Elías, ¿verdad? Llega y dice, ya, Señor, o sea, ya, quítame la vida, mejor me fuera morirme. Y Dios lo escucha, y esto es lo bonito, ¿no? O sea, Dios no lo reprende, ¿verdad? Dios no lo confronta con esto y no le dice, mira, cálmate, ¿no? O sea, hay esto, hay aquello. Le dice, ok, ¿verdad? Dios dice, está bien, ya estás cansado, ya te quieres ir, no hay tanto problema, ok, muy bien. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a trabajar el problema directamente y la primera instrucción que le dice a Elías en el versículo 15 es, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. O sea, regrésate por donde viniste. Ya lloraste, ya te escuché, ya todo eso. Ok, te vas a regresar y vas a arreglar las cosas. Vas a dejar las cosas. ¿Ya no quieres seguir? Ok, está bien. ¿Sale? Pero te regresas por donde viniste. O sea, recuerden, todavía lo sigue buscando. Jezabel no se ha dado por vencido. Jezabel no sabe así como que está platicando con Dios, pero ya hay que dejarlo, ¿no? Jezabel todavía lo está siguiendo.
¿Y qué es lo que le dice Dios? Vas y vas a enfrentar el problema. Te vas a regresar por el mismo camino. La persona deprimida lo que menos quiere hacer es enfrentar el problema, ¿verdad? Lo que menos quiere es, ya estoy cansado de lidiar, ya no quiero, o sea, ya no. Pero no se puede arreglar un problema si no se confronta. Lo más fácil es ir y esconderse. Pero ¿qué hubiese ganado Elías estar escondido? Uno podría decir, bueno, pues hasta que se muera Jezabel. Pero si Dios lo ha llamado Elías a predicar arrepentimiento, obviamente, ¿verdad? Dios está pidiéndole a Elías, te necesito, necesitas predicar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el juicio viene ¿sobre quién? Sobre sobre Israel, las tribus del norte, que Acab siendo el rey. Y entonces, en cierta manera, o sea, Dios dice, mi plan se va a llevar a cabo. Y esta es una de las cosas que uno tiene que entender. Todos somos útiles, pero nadie somos indispensables. Si Dios tiene un plan y Él me ha llamado, ¿verdad? Muchas veces uno piensa y dice, es que si me salgo, ¿verdad? Es que si me salgo, ¿quién va a tocar en la orquesta? Y la verdad, muchas veces uno puede pensar así. Es que si me salgo, ¿verdad? O sea, ¿quién le va a enseñar a los jóvenes adultos? Dios va a traer otro y mejor. No digan amén. Estoy deprimido, ¿sale? Acuérdense, ¿sale? Entonces, en cierta manera, ¿verdad? O sea, muchas veces la persona dice, es que, o sea, como que la depresión también me hace sentir como que yo soy lo máximo. Y sin mí no se van a hacer las cosas. Y Dios le recuerda a Elías y le dice, mira, para empezar vas a regresar, vas a lidiar con el problema, te vas a regresar por donde viniste, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya no quieres? Ok, estás cansado, te entiendo, ¿verdad? El plan se tiene que llevar a cabo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice, vas a ir y vas a ungir, ¿verdad? A Hazael por rey de Siria. ¿Qué iba a hacer Hazael? Hazael iba a someter a las tribus del norte, porque el juicio ya estaba marcado por Dios. El plan de Dios se iba a llevar a cabo, pero a Elías le dice, ¿verdad? Todavía no termino contigo. Vas a regresar, vas a arreglar todo. Y después, no le dice esto Dios, pero después, ¿verdad? Elías sabe que iba a ser arrebatado. Entonces le dice, vas, regresas, ¿verdad? Unges a Hazael por rey de Siria. Dice, vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Él es el que iba a tomar el lugar de Acab. ¿Se acuerdan? Jehú es el que mata a Jezabel. Jehú es el que entra y Jezabel está ahí en el balcón, ¿verdad? Y está toda pintarrajeada, ¿verdad? Y escuché a un pastor decir que por eso era pecado los cosméticos, ¿no? Porque Jezabel se pintó, por lo menos, yo dije, por lo menos murió con clase la mujer, ¿no? O sea, se la comieron los perros, pero murió con clase, ¿no? Pero Jehú es el que va a traer venganza y dice, ¿y quién va a tomar tu lugar? Vas a ungir a Eliseo. ¿Sale? Uno podría decir, pero Señor, qué injusto eres si lo que necesita Elías es un apapacho. Lo que necesita Elías es que le digas qué importante es, ¿no? O sea, así como que mi hijo, la verdad es que te ha sacado un 10 luchando, te has sacado un 10, ¿verdad? Trabajando por mí. O sea, Dios no le da coba a Elías. ¿Y qué nos dice la psicología? A veces me peleo tanto con la psicología, porque la psicología dice al deprimido, no le toques al deprimido ninguna cosa, o sea, al deprimido, levántalo, dile que es una excelente persona. Como humanos, no estoy diciendo que no necesitamos palabras de ánimo, de aliento, pero no me tengo que enfocar de qué le sirve que yo lo esté apapachando, o sea, ¿de qué le serviría a Elías estarlo apapachando? Y estar llorando Elías otros 40 días, 40 noches allí. Dios dice, conmigo tienes todo lo que necesitas. Y este es el punto que a veces uno podría pensar desde la perspectiva humana y decir, wow, Dios, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le pide que regrese? ¿Cómo le pide que unja este? Que unja este. Y peor tantito,
que entrene al que va a tomar su lugar. Es como que el que va con el patrón y le dice, ¿sabe qué? Estoy cansado de su trabajo, ¿verdad? Ya le voy a renunciar. Ah, excelente, entréname a este, ¿no? La verdad, ¿de veras? Sí, ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, ya cuando le dicen, entrene a este, pues ya usted sabe, ya, cuello, ¿verdad? Entonces, hace esto Elías y pasa por Eliseo, ¿verdad? Y bien romántico Elías, ¿verdad? Pasa y lo llama, ¿verdad? Y Eliseo le dice, sígueme, ¿no? Y el otro corre en pos de él y le dice, bueno, nada más déjame besar a mi papá y a mi mamá. O sea, Elías pasó así de rápido, ¿no? Así como que sígueme. Y el otro, espérame, ¿no? O sea, nada más déme chance de despedirme, ¿no? Estaba chambeando. Y dice, ok, pues, y todavía le dice, bueno, ¿qué te he hecho yo? O sea, así como que, pues, apúrate, ¿no? Y llega el momento entonces donde Dios recoge a Elías. Ahora, yo sé que quisiéramos así como que un proceso así como que, uff, ¿no? Elías lo volvieron a levantar. Vemos que Elías empieza a trabajar, regresa, Elías, ¿verdad? Regresa a los territorios de Jezabel, pero Dios se encarga de Jezabel. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Elías? Elías tiene que regresar y confrontar el problema. Y muchas veces, o sea, la persona deprimida no va a querer confrontar el problema. Muchas veces la persona va a decir, es que quiero, les decía a lo mejor a algún hermano que dice, es que quiero que mi esposa regrese. Ok, pues vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a hablar con su esposa. No, es que no, o sea, tengo miedo, no, y no quiere confrontar por el temor a más dolor. Pero uno tiene que entender, para realmente librar la depresión, uno tiene que confrontar el problema. No puedo ayudar a alguien poniéndole un curita nada más. No puedo, si Sophie está deprimida porque no es apreciada en el colegio, no puedo nada más decirle a Sophie cada que la vea, hey, Sophie, ánimo, eres importante en el colegio. O sea, eso la anima, pero ¿cuánto tiempo la anima? Nada más es como darle, ¿verdad?, una palmadita y decirle, sigue adelante. No. ¿Cuál es la raíz del problema de Sophie? ¿Por qué Sophie se siente despreciada? Tengo que trabajar esa raíz. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, muy probablemente quiere a Sophie en el colegio por muchos años. Dice Sophie, no, espero que no. No, pero dice Sophie, a lo mejor sí. Pero, ¿qué está sucediendo? Si Sophie, ¿verdad?, cae en una depresión grande, ni está fungiendo su trabajo en el colegio, y realmente, ¿verdad?, no, si Dios la ha llamado a estar en el colegio y ella no está cumpliendo, entonces está desobedeciendo directamente lo que Dios quiere para su vida. Dios puede remover a Sophie del colegio y traer a alguien que tome el lugar de Sophie. Sí. No va a mandar un carro de fuego por Sophie, como lo hizo con Elías. Pero, sí, Sophie tiene que entender, necesitas trabajar en ese problema, necesita trabajar en el corazón. Entonces, por eso es que hay que trabajar y llegar, o sea, al punto a la persona de confrontar todas estas cosas. La persona que fue corrido del trabajo, la semana pasada hablábamos acerca de quizás la persona llega muy tarde al trabajo, tiene el problema de indisciplina. ¿Qué se tiene que hacer? Confrontar. La persona que quizás fue, ¿verdad?, fue despedida porque pierde mucho el tiempo que tiene que hacer, la persona tiene que confrontar a su patrón, ¿verdad? Y tiene que pedir perdón. Porque el que en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, la depresión no es nada más. Y yo sé que muchas veces dicen, ok, hay medicamentos, ¿cierto?, para levantar el ánimo, ¿verdad? Pero es como darle, te sientes deprimido, tómate estas pastillas, lo drogas, ¿no? Obviamente. Entonces, le quitas la depresión, es como el alcohólico, ¿verdad? Que dice, ¿tomo para qué? Para olvidar mis problemas. ¿Quieren entrar las muchachas? Oh, gracias. Ya llevan como media hora, ¿no? Por esto. Sí. Ok.
Ya están entrando. Entonces, pues eso fue todo, chicos. No, no es cierto. Carolina y Andrea, una disculpa, y no las había visto aquí. Disculpa. Ok, perdón. Ok, estamos todavía con la depresión, ¿ok? Entonces, aquí trabajando. Pero bueno, entonces, en cierta manera, si nosotros solamente medicamos a la persona, pues no curamos nada, ¿verdad? O sea, les decía, el alcohólico luego, ¿qué dice? Toma, ¿para qué? Para olvidar sus problemas, ¿verdad? Pero es curioso que toma para olvidar sus problemas y cuando está bien briago se acuerda de sus problemas y llora. Y cuando se le pasa embriaguez, ¿se fueron los problemas? No, a veces hasta se generaron más problemas. Y es una bola de nieve. Lo mismo con la depresión. La persona que se toma, ¿verdad? No sé, la medicina que se me quedó era Prozac, ¿verdad? Hace tiempo, ¿verdad? Dos pastillitas, ¿verdad? Y le levantaba el ánimo, pero la depresión seguía allí. Cuando se pasaba el efecto, ahí seguía. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Trata de empezar a suplir, ¿verdad? Esas cosas que le causen esos shots de adrenalina, que le levanten, ¿verdad? El ánimo, que le den estamina para seguir adelante. Entonces, si realmente vamos a confrontar a la persona con la depresión, tenemos que confrontarla con la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Vas a cambiar o vas a seguir así? Porque Dios, vimos así con Elías, Dios confrontó a Elías. Y sí, efectivamente, ¿verdad? O sea, Dios le dice, ok, está bien, ¿verdad? Te escuché todo esto, pero de las cosas que dijo Elías, la única que no era verdad era que él era el único. Y por eso Dios le dice así sutilmente, le dice, vas a ungir a este hombre por rey de Siria, se me fue su nombre, Asael, a Jehú por rey de Israel, Eliseo, hijo de Safat, ¿verdad? Que te va a suplir, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Y haré que queden las 7,000 rodillas que no se inclinaron a los Baales, ¿no? Entonces, en cierta manera uno necesita llevar a la persona a la palabra de Dios, a llevar esto. Vamos a ver algunos versículos para poder tener algunas preguntas, ¿ok? Primera de Juan 9, Sofi, por favor. Maggie, si puedes buscar Romanos 8:28. Ponchito, si puedes buscar Lucas 9:48. Víctor Taro, si puedes buscar Romanos 9:14 al 23. Neto, si puedes buscar Deuteronomio 32:4. Jimbo, si puedes buscar Efesios 1:3 al 7. Y Marcial, si puedes buscar Filipenses 4:6 al 7. ¿Ok? Entonces, la persona lo primero que tiene que entender es aceptar el perdón de Dios. Sofi, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, obviamente la persona en depresión la tengo que llevar al punto que ella se dé cuenta y diga, ups, la he regado, o la depresión fue causada por mí, no fue causada por mi ex, no fue causada por mi patrón, no fue causada por mis circunstancias, ¿verdad? La depresión yo la he generado y entonces la persona tiene que arrepentirse delante de Dios, pero tiene que entender este principio, que fiel es Dios, que si yo vengo arrepentido, ¿qué hace Dios con mi pecado? Me perdona. Entonces, ese es el inicio para la persona, porque muchas veces la persona va a decir, ay, no, pero no, o sea, hice esto, hice aquello, entonces Dios no, o sea, tengo que cambiar ese sentir de la persona, ¿verdad? Dios te ama, Dios te acepta, Dios, cuando uno viene arrepentido, Dios te acepta, y este es el principio del cambio, ¿ok? Este es el principio donde tú vas a empezar, entonces yo animo a la persona, ¿verdad? En cierta manera, a poder empezar este camino, esta transición de cambiar cosas malas por buenas, ¿verdad? Tiene que reconocer la persona la providencia de Dios. Romanos 8:28, Maggie, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este es un versículo, creo yo, de los más mal utilizados.
¿verdad? Porque no cualquier cosa que me pasa, ¿verdad? Me ayuda bien. Muchas veces son consecuencias de mi pecado, ¿verdad? Y Dios me está disciplinando, ¿verdad? Y yo, ay, no, pero todas las cosas ayudan a bien. O sea, me están dando unos cinturonazos y yo, ¿verdad? No, todas las cosas ayudan a bien. No, dice Dios, no te equivoques. Dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿Mm? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A los que ama? ¿Y quiénes son los que él ama? Sus hijos, ¿no? Entonces, ahí ya estamos dejando fuera, descartando a personas no salvas, ¿verdad? Una cosa es que Dios utilice circunstancias para atraer a la persona al evangelio y otra cosa es que yo le diga a la persona, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien, espérame, a los que le aman. Y dice, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Aquí hay un trasfondo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Entonces yo tengo que llevar a la persona a entender, hay un propósito en tu vida. ¿Qué siente el deprimido? El deprimido siente que su vida no vale nada, que no tiene ningún propósito en la vida, ¿verdad? Está deprimido. No, tú tienes un propósito en la vida. ¿Qué te ha llamado Dios? Te ha llamado a ser un ingeniero, ¿no? Pero ¿qué tipo de ingeniero vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la ingeniería? O sea, todas estas cosas. Yo tengo que llevar a la persona a darse cuenta. Elías, ¿qué era? Profeta. ¿Qué tenía que ser un profeta? Predicar arrepentimiento. ¿Qué hacía Elías en una cueva? Dios no le interesaba tener a Elías en una cueva. Dice, te vas a regresar, vas a trabajar. Y vas a preparar a alguien más que va a tomar, ¿verdad? Y Eliseo hizo un excelente trabajo. Ustedes recuerdan cuando lo iban a arrebatar, ¿verdad? De él, todo el mundo le decía a Eliseo, ¿sabes que Dios va a arrebatar a tu maestro? Que decía él, sí, callen, ¿no? Y le decía Elías, quédate aquí, y él decía, no. Y cuando le pide, ¿verdad? O sea, déjame, dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, bueno, que me des doble porción de lo que tú has hecho. Ahí que le dice, bueno, si ves cuando sea arrebatado, ¿verdad? Y cuando pasa el carro de fuego, ¿verdad? El manto que recoge él. Curiosamente, Reyes registra la doble cantidad de milagros de Eliseo hechos por los que hizo Elías. Ahora, hizo un excelente trabajo Eliseo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿de quién se habla? De Elías. ¿Quiénes pensaron que era Juan el Bautista? Eliseo era duro en su predicación. Era duro, Eliseo. ¿Sí? Pero Elías tenía su posición en él. Y de hecho, en la transfiguración, ¿verdad? ¿Quién baja? Elías y Moisés. Y en el Apocalipsis, que no se sabe exactamente quiénes son, pero los dos candidatos a estar allí, nuevamente, una posición es Elías y Moisés, y otra posición es Elías y Enoc, porque no tocaron muerte ellos. ¿Okay? Se ve la importancia de Elías. Y vean lo que tenía. Y es obvio que Satanás iba a trabajar en el corazón de Elías. ¿Sí? Pero entonces a la persona yo le tengo que hacer entender, mira, tú tienes un propósito que Dios te ha dado una oportunidad única. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos una posición única. Todos estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto único. Yo no puedo tener el impacto que Vic tiene en su trabajo. No puedo tener el impacto que Jimbo tiene en su trabajo. Yo llego al trabajo del Jimbo, me quiero meter, me mandan a seguridad, ¿verdad? Pero Dios ha llevado al Jimbo a esa posición por algo, ¿sí? Entonces, la persona tiene que entender, tú tienes un propósito en la vida. No te sientas así como que, oh, yo no sirvo, no, sí sirves. Y más vale que sirvas. Si no, Dios te va a quitar, ¿verdad? Entonces, Lucas 9:48, por favor, Alfonso. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Uh-huh. Entonces, si nosotros recibimos, ¿verdad? a Cristo, y yo sé esto, la aplicación está media, sí, pero, ¿verdad? Si yo tengo a Cristo conmigo, no estoy peleando solo.
Si yo he recibido a Cristo, dijo el Señor Jesucristo, el que me recibe a mí, ¿ha recibido a quién? Al Padre. Está conmigo. Dios está contigo en esto, aunque te sientas solo, ¿verdad? ¿Han visto de las huellas en la playa? No sé, es poema, algo así, del sueño, que las huellas, un par de huellas en la playa. Sí, el poema va más o menos así como que la persona, ¿verdad? Ve un par de huellas en la playa y según él, en lo que está viendo, creo que es un sueño, lo que él está viendo es, ¿verdad?, a Jesús caminando con él. Entonces ve dos pares de huellas, pero se da cuenta que hay momentos en su vida donde nada más hay un par de huellas. Y luego hay otra vez un par de huellas, y luego nada más un set de 2 pies. Y entonces él le pregunta a Dios y le dice, oye, me he dado cuenta que en los tiempos difíciles, ¿verdad? Como que nada más voy yo caminando solo, ¿verdad? Y el poema termina diciendo, ¿verdad? No, Cristo le contesta y le dice, no, lo que pasa es que yo te estaba cargando en esos momentos, ¿verdad? Tú no vienes caminando, yo te voy cargando. Y la verdad ese poema, escrito, ¿verdad? Refleja mucho que lo que la persona piensa que está batallando sola en medio de la depresión, Dios está allí a un lado de la persona. Y yo tengo que llevarle a la persona a entender, no estás batallando solo, no estás luchando solo. Hay esperanza, lo que les decía la vez pasada, hay que infundirles esa esperanza a la persona. Tú puedes salir de esto con la ayuda de Dios, no por ti mismo, ¿sale? No está en ti, ¿verdad? Yo sé, sin miedo al éxito, papá, ¿no? O sea, espérame, o sea, se oye bonito, pero espérame tantito. No puedo yo decirle a un deprimido, ¿verdad? O sea, la fuerza está en ti, ni que fuera ayuda, ¿sí? Entonces, o sea, humanismo puro, ¿verdad? ¿Verdad? Que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, espérame tantito, ¿en dónde encuentras eso? En ningún lado, ¿verdad? Entonces, Dios no necesita de mi ayuda, yo necesito de la ayuda de Dios. Y más vale que yo me afiance. Tiene que admitir la prerrogativa de Dios. Romanos 9, 14, 23, por favor. Dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. O sea, Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Gracias. Ahora, allí, ¿verdad? Yo sé que en el calvinismo lo que marcan esos versículos es que Dios ha escogido unos para ser salvos y otros para no ser salvos. Yo estoy completamente desacuerdo con esa doctrina. Desacuerdo, no. ¿Ok? La enseñanza aquí es Dios tiene un propósito en cada cosa y Él me permite pasar por ciertas cosas. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, dice Isaías 58. Ciertas cosas que yo voy a entender, Deuteronomio 32:4, este versículo, por favor, Neto. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ok, entonces muchas veces, o sea, Dios va a permitir que yo atraviese por ciertas cosas y por muy injustas que parezcan, Dios está en control de esas cosas.
Y muchas veces Dios las está usando para disciplinarme, para traerme al camino. ¿Por qué? Porque soy su hijo, ¿verdad? Y eso tiene que entender la persona que está deprimida. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, no puede dejar. Pablo utiliza este término y muy fuerte, dice, ¿verdad? Hablando de la disciplina, y dice, si alguno no es disciplinado, dice, no es hijo, sino es bastardo. Y utiliza esta palabra muy fuerte, pero dice Pablo, realmente Dios en cierta manera, ¿verdad? Disciplina a las personas. Entonces la persona, yo tengo que hacerle entender a la persona, todo esto, Dios está en control de esto, pero te está permitiendo pasar por algo, ¿ok? Y más vale que tú y yo, ¿verdad? Logremos captar cuál es el propósito y cambies, porque si no, Dios no te va a sacar de aquí, ¿ok? Y ver la adecuada provisión de Dios. Efesios 1, 3 al 7. Por favor, Jimbo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gracias. De acuerdo a sus versículos, Dios no nos salvó nada más por bonitos, ¿no? Dios nos salvó con un propósito, y ese propósito es para su gloria y para su honra. Y mi vida, eso tiene que dar. Más vale que yo entienda eso. Nada más me salvó y me dio libertad para que yo pueda hacer y deshacer, ¿no? ¿Verdad? Tengo que entender, tengo una responsabilidad. Aparte de que tengo un propósito, tengo una responsabilidad con Dios. Y Filipenses 4, 6 y 7, por favor, Marcial. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Y este pasaje, va a ser muy, muy, muy importante también para dar tranquilidad a la persona deprimida, ¿verdad? No te afanes, tranquilo, vamos a trabajar poco a poco, ve trabajando poco a poco, ¿verdad? Dios va a ir trabajando en esto, pero no te afanes, no estés, Dios escucha, Dios sabe, ¿verdad? Pero necesitamos trabajar con esto. No nada más es pedirle a Dios, ¿verdad? Quítame la depresión, no, es que me está causando la depresión, y de esa manera entonces empezar a trabajar con la depresión. Pero a fin de cuentas, ¿verdad? Voy trabajando poco a poco. La depresión no llega de la noche a la mañana. La depresión es un conjunto de actividades que han pasado por tiempo atrás. No se puede quitar de la noche a la mañana la depresión. ¿Ok? La actitud que yo pueda tener, entre mejor actitud tenga para enfrentar la depresión, mucho mejor. Pero tengo que trabajar cambiando muchas cosas, que es lo que está produciendo la depresión. ¿Sí? Entonces, preguntas, dudas. Sí, Alberto. Por ejemplo, en el caso de Job. Ajá, en el caso de Job. Sus amigos llegaron también dando una explicación como doctrinal a Job, sin embargo, eso no fue, incluso Dios lo reprende. Ajá. Entonces, ¿qué diferencia, o más bien cómo debieron haber ellos dado un consejo a Job o tratado esa situación? Muy buena pregunta. ¿Qué debieron haber hecho diferente los amigos de Job? El punto es que ellos estaban en su pensamiento y en su razonamiento, ellos decían, Job, seguramente tú hiciste esto, por eso te está pasando esto, ¿verdad? El punto con ellos es que no estaban preguntando, estaban afirmando. Sí, entonces seguramente, ¿verdad? Uno puede llegar con el deprimido y decir, no, pues seguramente estás deprimido por esto. Ok, no, yo tengo que llegar, y lo que deberían de haber hecho los amigos de Job, que en lo personal yo creo que eran buenos amigos. Nadie se queda así contigo 7 días sin hablar palabra, ¿no?
sea, y estuvieron con él en todo el proceso. Pero, ¿qué debieron haber hecho desde mi perspectiva? Era, en vez de juzgar, era indagar con mansedumbre, con cariño. Oye, Job, quizás has hecho esto. Pero cuando Job se defendía, ellos decían, no, seguramente lo has hecho. O sea, espérame. Por eso Dios los reprende y les dice, ¿verdad? Ustedes han hablado mal, ¿en contra de quién? En contra mía. Pero es más allá, o sea, no es asegurar algo, sino es indagar. Quizás pudiera hacer esto, ¿cómo ves? ¿Cómo estás en esta área de tu vida? La persona no se siente atacada. La persona dice, no, estoy bien, o sea, voy bien en mis lecturas bíblicas, estoy orando, Entonces uno dice, ok, bueno, entonces aquí nos vamos, a lo que sigue. Yo confío en la persona. Pero si es bien diferente que yo, no es cierto, Alberto. Si estuvieras leyendo todos los días, no estuvieras así. Entonces, ahora parte de problemático, ahora me estás llamando mentiroso, ¿no? Entonces, ese era el problema con Job. Por eso Job se molesta, ¿verdad? Y llega a ese punto donde les dice, ¿quién me diera estar delante de la presencia de Dios y que Él me juzgara y saldría yo como oro? ¿Verdad? Que Ron Hamilton agarra ese pasaje y lo saca de su contexto, ¿verdad? Para las pruebas, ¿no? Me va a probar y voy a salir como oro. Lo que está diciendo Job es, no, si me enjuiciara en este momento, ¿verdad? O sea, yo saldría intachable, ¿no? Entonces, esa hubiese sido la diferencia, yo creo, con los amigos de Job. En vez de asegurar, es indagar y con mansedumbre y con amor tratar de sacar cuál es la raíz del problema. ¿Hay en casa alguna pregunta, chicas? También, ¿eh? Vic, sí. Vamos con Elías, por la situación que pasó y lo que hizo Dios. Bueno, yo lo veo así, de que prácticamente lo puso a trabajar, ¿no? Ajá, lo pone a trabajar. A poner a hacer algo, pues una actividad, eso es algo que se tiene que hacer. Tal vez vemos a alguien deprimido y ¿sabes qué? Ponte a hacer algo, ponte a trabajar, distraerte o algo así. Que, bueno, son unas actividades que hacían profetas, ¿no? Ir al próximo rey. Así que le dijo, pues, bien que a Eliseo también, ¿no? Para que sea que lo estudie. Entonces sí sería bueno encargarle que se ponga a hacer cosas o algo así. Sí, definitivamente, porque vuelve a ser la tendencia del deprimido. No hacer nada, sentarse, ¿verdad? Lo terminó la novia y normalmente ¿qué hace? Spotify, ¿cuáles? Por las que mueres, ¿no? Y ahí está, chille, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve eso, no? O sea, es así como que el que canta canción al corazón, dolido, ¿no? Sí, dolido. Abatido. Afligido. Afligido, gracias. El que canta el corazón afligido, ¿verdad? O sea, es como que echa vinagre al jabón, ¿verdad? Siempre he querido echarle vinagre al jabón para saber qué es eso, ¿verdad? Nunca lo he hecho, ¿no? Pero bueno, no, se oye bonito, se oye así como que asqueroso, ¿verdad? Algo malo va a pasar. Entonces, pues sí, obviamente la persona que está deprimida tenemos que animarla a activarse, a reactivarse. De nada le sirve. Hay tiempo para llorar. Dios le dio tiempo para llorar a Elías, ¿verdad? Tiempo para dormir, descansar, sale, pero ya llegó el momento de que sale Elías, ¿ok? Que me regresas y órale, a darle. Entonces, sí, a la persona deprimida no hay que dejarla que se siente. Porque se sienta y empieza la autocompasión. Pobre de mí, nadie me entiende, No, espérame, ponte a trabajar. Ponte a ayudarle a los demás. En vez de estar enfocado en ti, ponte a pensar en los demás. Eso es una excelente. Quitas algo de mí y pones algo nuevo, algo bueno, ¿verdad? No estoy llamando atención, así me estoy dando más, es mejor dar que recibir, dice en otro principio, ¿no? Entonces sí, activar a la persona, muy buena observación de eso, Vic. Carolina, Andrea, no sé, vi que quitaron desactivaron su micrófono, si tenían una pregunta. No, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo
por ejemplo, una persona que, por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer que alguien confíe en mí, por ejemplo, lo suficiente como para yo saber que está deprimido? ¿O cómo puedo yo buscar alguna persona para, como alguien en quien tener confianza? Por ejemplo? Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo estuviera deprimido, no creo que ninguno, con todo respeto a ustedes, no creo que ninguno de ustedes sabría. Entonces, y yo no, bueno, lo edito a lo mejor. Y yo no diría, ¿sabes qué? No sé, Maggie, Sofía, alguien. Yo no los buscaría, pues, la verdad. Sí. Entonces, ¿cómo pudiera, por ejemplo, en mi caso, cómo pudiera yo decirles, o vernos, confiar o algo así? Esto es esto es más difícil ventilarlo los hombres que las mujeres, ¿verdad? Los hombres tendemos a, no, arreglo mi problema y nadie, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ganarme la confianza? En primer lugar, o sea, uno tiene que estar orando, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser sensible, a poder detectar, ¿verdad? Si algo anda mal con cierta persona, ¿verdad? Segundo lugar, cuando una persona te ha percibido amigable, te vas ganando su confianza. El problema es que muchas veces no nos acercamos más que cuando está en medio del problema. Y entonces la persona, ¿qué hace? Me va a regañar. O sea, entonces, ¿estás bien? Por eso es que no hay la confianza. Sí, todo bien, gracias. ¿Qué te veo? No, todo bien. Es que me siento mal del estómago, ¿verdad? Ahí, ¿qué haces? Tú dices, ay, como que percibo algo, pero puede ser dolor de estómago, ¿verdad? Entonces lo dejas pasar. Y dices, de tajo me cerró. Entonces, lo que se tiene que hacer allí, ¿verdad? Es, si yo voy a querer que alguien me tenga la confianza, me tengo que mostrar amigo a la persona todo el tiempo. Para que va a llegar un momento, ¿verdad? Que la persona ya no va a aguantar y va a necesitar confiarle a alguien. Y qué mejor, ¿verdad? O sea, que diga, ¿sabes qué? Pues Ponchito se ha mostrado cuate, mal que bien, me pregunta constantemente cómo estoy. Entonces, te va a empezar a dar hints, así como que, ay, ¿cómo te ha ido? No, pues a mí no me ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque quiere que le preguntes, ¿cómo te va? Y está listo para hablar. Y más vale que estemos orando porque cuando llegan esos momentos, lo tienes que aprovechar. Entonces, de esa manera yo diría, muéstrate amigo a todos constantemente, o sea, que vean un interés constante, entonces van a tener la confianza de acercarse a ti, ¿verdad? A la gente, una vez me lo dijeron, se me quedó muy grabado, a la gente no le importa tanto lo que sabes, sino lo que le importas. Y muchas veces puede ser alguien que no tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero le importa a esa persona y se abre con esa persona. Puede ser alguien que tiene mucho conocimiento de la Biblia y la persona dice, no, gracias. Y la confianza, esa es otra. Si la persona finalmente se abre contigo, mucha confianza, mucha discreción en manejar esto, porque puedes perder, y no solamente con esa persona, con todos los demás. Ya, te tachan así como que. Dicen que una persona satisfecha logra alcanzar a una persona más, hablando de negocios, pero una persona insatisfecha alcanza a 4 personas. Entonces, ¿por qué? Porque se queja con fulano, o sea, pero el que le va bien nada más, no, muy buen servicio. Pero lo malo, corre. Entonces, de esa manera, se pudiera abrir un poquito más la persona. Sí, y orar por la persona. A veces detectamos algo y decimos, Señor, algo andará mal, dame oportunidad. Y de verdad, Dios te abre puertas. Sí. Pero sí, estará alerta a eso. Y se siente bonito cuando alguien te pregunta y dices, órale, o sea, le he tratado de ocultar y
me lo detectaron. Entonces, realmente me importa, ¿me explico? Pues, sí necesito ayuda, ¿no?